Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al canal de DeepGrow22. Como veis, el ritmo de publicación de vídeos ha bajado un poco, y es que como dije en la presentación del canal, esto es y será un hobby y lo haré cuando tenga tiempo y ganas. Hace unos días pregunté en Twitter sobre qué empresa debería subir mi próximo vídeo, y ganó Viscofan, así que vamos a ello. Antes de pasar a los números, el disclaimer de siempre. Todo el contenido de este canal y vídeo es puramente formativo, y no supone ninguna recomendación de operar en el mercado en ningún sentido. Cada inversor debe hacer su propio análisis y tomar las decisiones financieras que considere oportunas. Hace unos días, la navarra Viscofan nos presentaba sus cuentas de 2022. Aunque no creo que necesite ningún tipo de presentación, os comento que la empresa es el líder mundial en envolturas para productos cárnicos, con operaciones en más de 100 países. Empezando, como siempre, por la cuenta de pérdidas y ganancias, vemos que la primera cifra ya es muy buena. Crecimiento del 24% en las ventas. Viscofan nos cuenta que el crecimiento del negocio tradicional ha sido del 19%, con motivo del crecimiento en volúmenes en todas las tecnologías y envolturas, así como del precio. Recordad lo que os comentaba en el vídeo de Unilever, y que os dejo por aquí, sobre la importancia de analizar si las subidas o bajadas de ventas se deben al cambio en volúmenes, precios o ambas. Obviamente, el escenario deseable es que ambas métricas crezcan, y es justo lo que tenemos aquí. Como ya va siendo común en los resultados de este año, las divisas también quieren su parte de protagonismo. Para la navarra, el efecto del tipo de cambio ha sido positivo esta vez, de modo que el crecimiento de ingresos comparándolo con las ventas de 2021, pero excluyendo este punto, sería más comedido, concretamente de algo más del 16%, que está muy bien de todos modos. Como os podéis imaginar, el mayor responsable de esto ha sido la apreciación del dólar americano. Luego veremos cómo se reparten las ventas de la compañía y su evolución. Dejadme meter una pequeña cuña teórica antes de seguir. En finanzas habréis oído hablar en ocasiones de análisis horizontal y vertical. De forma muy resumida, llamamos análisis horizontal al ejercicio de comparar las métricas de un periodo con las de otro. En este caso es justo lo que estoy haciendo al comparar 2022 con 2021. El análisis vertical, por su parte, consiste en analizar las partidas de un solo ejercicio estudiando el peso que tienen sobre el total de una determinada cantidad. En el pérdidas y ganancias se compara con las ventas. Es decir, para hacer un análisis vertical, cogeríamos cada partida de las que veis aquí y calcularíamos el porcentaje sobre las ventas. Por ejemplo, los 386.000 euros de trabajo realizados por la empresa para su activo representan un 0,03% comparándolos con el importe neto de la cifra de negocio. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque cuando analicéis las cuentas de cualquier empresa tenéis que ser selectivos. Cuando se trabaja como analista y se nos asigna una empresa en concreto, pues no se nos puede pasar ni una coma, y cada partida se tiene que mirar con lupa. Pero si tenéis una cartera de 20 o 25 posiciones, por decir algo, no hace falta perder el tiempo en cosas completamente irrelevantes. Luego ya también hay algo de olfato analista, por así decirlo, y es que cada maestrillo tiene su librillo, e igual a mí me interesa mirar algo que parece poco relevante, pero que puede ser útil para anticipar problemas o intentos de maquillar la foto finish de una determinada publicación. Así pues, y viendo que en general la gente prefiere vídeos más cortos, pasaré por alto las partidas más pequeñas para no alargarme en exceso. En la variación de existencias de productos terminados y en curso vemos una diferencia muy importante respecto a 2021. Voy con otra pizca de teoría. Contablemente se trata de cuentas del grupo 700, que hacen referencia a ingresos, concretamente 710 o 712. Bien, como definición generalista, diríamos que el valor de las existencias terminadas y en curso a final de año ha aumentado. Son cuentas que vale la pena seguir para comprobar que el stock no se vaya atragantando. Analistas o auditores tienen en cuenta partidas como esta, junto con la rotación del stock, entre otros, para intentar determinar si se está produciendo un estancamiento en el ciclo de ventas de la empresa. En el caso de Viscofan no me preocupa en exceso, pero vale la pena tenerlo presente, tanto aquí como en el balance, que veremos luego. Mucho más relevante es el peso de los aprovisionamientos, que vemos que suben un 48%. Estamos hablando de una subida muy importante y porcentualmente muy superior al aumento de la cifra de negocio, con lo que podemos imaginar que esto va a tener un impacto negativo en el margen seguro. La subida tan bestia de los aprovisionamientos se debe principalmente al incremento de materias primas, del gas natural usado en los procesos productivos de la empresa y a la fortaleza de las divisas respecto al euro. En este caso, la principal culpable vuelve a ser el dólar estadounidense. Ya veis que la fortaleza de una divisa va bien o mal en función de si se actúa como vendedor o comprador en esa moneda concreta. El margen bruto de la empresa cayó en 2022 algo más de 3 puntos porcentuales y se situó en un 67,6%,
que sigue estando muy bien, aún con las subidas de los costes que acabo de comentar. En cuanto a gastos de personal, también se incrementan, pero de forma mucho más comedida, concretamente algo más del 13%. Hay que tener en cuenta que la plantilla media de 2022 fue un 4,6% superior a la de 2021, por las contrataciones asociadas a la nueva capacidad productiva. Lo que nos están indicando aquí es que ha habido subidas de salarios, pero también aumento de personal. La partida de otros gastos de explotación también sube mucho, casi un 10% más que el crecimiento de ventas, algo que también perjudica a los márgenes de Viscofan. Energía y transporte son los principales culpables de esto. Ya sabemos que 2022 será recordado principalmente por aumentos muy relevantes de costes en estas dos partidas, en todas las empresas analizadas. Para que os hagáis una idea, los gastos por suministro de energía aumentaron casi un 53%, y si bien es cierto que la empresa ha tenido más actividad productiva, esta subida se explica mucho más por la parte de precio que por volumen. Con todo, el EBITDA anual crece un 8,3%. Vale la pena apuntar que la cifra decrecería un 4,4% si no tenemos en cuenta el efecto de tipos de cambio. Así que los resultados están bien, pero hay que tener en cuenta todo un poco para valorarlos. La amortización ha sido algo mayor, cosa totalmente normal dado que Viscofan es una empresa que crece y más activos materiales van a implicar aumentos en esta partida de forma relativamente paralela. Hasta aquí, los números nos dejan un beneficio de explotación que sube algo más de 8 puntos porcentuales, algo francamente bueno teniendo en cuenta las dificultades de los últimos meses. Sinceramente, con el pitido que indica al final del partido, los accionistas tienen que estar muy satisfechos del trabajo hecho por parte de toda la empresa. Aquí os muestro una imagen resumen de todas las dificultades que ha señalado Viscofan durante el ejercicio 2022, que como veis no son pocas, y hacen que sacar números positivos año a año sea aún más meritorio. Si nos vamos al resultado financiero, vemos como las diferencias de cambio son el motivo por el cual el comparable con 2021 sale bastante mal parado. Fijaros que, dentro de la parte financiera del pérdidas y ganancias, las divisas son las que juegan un papel más relevante. Eso nos indica lo despreciables que son las partidas de ingresos y gastos, que a fin de cuentas nos vienen a decir que Viscofan es lo que es su actividad productiva ordinaria. Aquí no hay malabarismos con instrumentos financieros ni para bien ni para mal, algo que sinceramente prefiero ya que facilita muchísimo el seguimiento de cómo van las cosas en esta empresa. Deduciendo impuestos nos vamos a un resultado neto final que crece casi un 5%. Repito, para mí es algo muy positivo dadas las turbulencias que han tenido que atravesar todas las empresas en materia de subidas de costes. ¿Firmaríais un crecimiento del beneficio neto del 5% en un año difícil y que mejora en años más cómodos? Yo, sinceramente, sí. Vemos aquí un resumen de las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias, que aparte de lo que acabo de comentar, tienen otro punto positivo, y es el de cumplir e incluso superar el guidance estimado en el pasado. Os dejo también una imagen del crecimiento de las ventas por negocio y por trimestres, donde se observa una gráfica que bien podría considerarse contenido no apto para menores de edad. Las ventas de la compañía se dividen tal como veis en el gráfico. Como observáis, el conjunto de Europa y Norteamérica son los pesos más importantes del mix de ingresos. Les siguen Asia-Pacífico con Australia y Sudamérica, pero son ya menos importantes. Además, os he añadido una tabla que muestra el crecimiento de cada región respecto a 2021 y el crecimiento en términos comparables. Como veis, tanto si tomamos el dato ajustado como sin ajustar, las cifras son muy buenas, destacando especialmente EMEA, que tiene un crecimiento muy bueno y se reafirma como el mercado más importante para Viscofan. Movámonos ahora al balance y volvamos a aplicar lo que comentaba del análisis vertical. En la parte del activo no corriente, que son los activos que permanecen en la empresa por más de un ejercicio, fijaros como todas las partidas son irrelevantes excepto una, el inmovilizado material. Como os decía antes, Viscofan es una empresa que está invirtiendo para crecer. Y aquí lo tenéis, un inmovilizado un 11,6% superior al del año anterior. Los que sigáis la empresa ya sabéis que ha estado ampliando su capacidad productiva. En la parte de activo corriente hay que fijarse principalmente en dos magnitudes, que os señalo ahora. En primer lugar, las existencias crecen casi un 26%. Es una subida relevante y que, como decía antes, hay que ir siguiendo para comprobar que no sea un problema. Yo apostaría, en este caso, porque fuera algo anecdótico por varias razones. En primer lugar, una empresa que está teniendo problemas para colocar su producción no sigue invirtiendo en capacidad productiva. En segundo lugar, ha sido bastante común durante 2022 hacer acopio de materia prima y otros aprovisionamientos para intentar adelantarse a los problemas de cadena de suministros y subidas de precios, de manera que aquí también entra en juego el buen hacer de los responsables de cada departamento.
En este sentido, la situación financiera de Viscofan es extremadamente holgada como para poder ajustar la toma de decisiones sin estar collados por entidades financieras u otros acreedores. Finalmente, y para ahorraros la lectura de las 400 páginas que tiene la memoria consolidada, os comento que, dentro de las existencias, la subida viene principalmente por la parte de materias primas seguida de productos semiterminados. Ya os digo, a priori no me parece nada malo, aunque sí hay que tenerlo en cuenta, ya que precisamente en 2022 la empresa ya tuvo que hacer correcciones valorativas de algunas existencias a la baja por deterioro y obsolescencia de las mismas. La otra partida que hay que seguir, y en cierto modo relacionada con lo que acabo de exponer, son las cuentas por cobrar. Aquí volvemos a ver una subida importante de casi el 34%. Si la actividad de la empresa aumenta, es normal que esta partida crezca algo, aunque si lo hace por encima de la cifra de negocios, suele indicar cierta ralentización del ciclo de cobro. Para estar seguros, tenemos que calcular el periodo medio de maduración económico, que es un concepto interesante y que me gustaría explicar en algún vídeo de formato más teórico, aunque es cierto que cuando lo he preguntado en Twitter no suele ser la temática con más aceptación. Si pasamos ahora al patrimonio neto y al pasivo, conocidos también como estructura financiera de la empresa, vemos que se produce un aumento de las reservas propio de una corporación con resultados positivos y que siempre gusta ver cuando uno es propietario de un negocio. Aprovecho también para comentaros algo que, aunque para muchos será muy básico, para otros seguro que sirve. Observad como de los 1.344 millones de euros de activo, 906 son financiados con fondos propios. Esto, de forma rápida, viene a indicarnos que los pasivos de la empresa son muy bajos, y por tanto, aquí no nos tenemos que bajar los pantalones delante de nadie. Los propietarios de Viscofan son los dueños reales de la empresa, y pueden decidir qué hacer con su negocio sin tener que andar pidiendo favores ni haciendo concesiones, algo que da muchísimo margen de actuación para tomar las mejores decisiones financieras y operativas, y que a veces el mercado parece olvidar hasta que la cosa se complica, y pasa a ser lo primero que miran los inversores. Dejadme hacer otro paréntesis aquí, aunque con un enfoque mucho más práctico que teórico. A veces se escuchan críticas al exceso de caja de empresas como por ejemplo Alphabet, de la cual tenéis los últimos resultados analizados en este mismo canal. Si bien es cierto que el dinero, ocioso entre comillas, no da nada, sí que aporta seguridad y capacidad de maniobra. Me explico. Es verdad que cierto nivel de deuda suele ser sano siempre que la empresa sea capaz de generar más que lo que tiene que pagar por pedir prestado, pero el ir ligero de pasivos te da tranquilidad y opcionalidad. Una crisis sanitaria, financiera o subidas de costes en materias primas hacen que ese cierto nivel de deuda se convierta en un problema para empresas demasiado endeudadas. En ese momento son los acreedores los que tienen la sartén por el mango y te pueden apretar sabiendo que estás necesitado. Del mismo modo, quiebras o otras situaciones menos agresivas pueden generar oportunidades de compra muy interesantes en momentos de estrés. De forma que, y resumiendo un poco porque esto vuelve a dar para vídeo de nuevo, tener exceso de caja o poca dependencia de la deuda es algo que hay que estudiar desde muchos prismas, y en algunos son muy positivos, pero dejamos la discusión para otro día. En la parte del pasivo vemos cómo se reducen las deudas financieras a largo plazo en un 30%, que está muy bien, y es que la Navarra siempre pasa con nota el apartado de la deuda. Y para seguir con la deuda financiera, si nos vamos a la parte corriente, vemos un fuerte aumento de la deuda a corto plazo. Os voy a dejar una imagen que explica a la perfección la evolución de esta partida, que además me sirve para mostraros algún punto más que ya he tocado por encima. Vemos cómo, aparte de la remuneración a accionistas, las necesidades de efectivo vienen principalmente por la parte de CAPEX y variación del circulante. Fijaros en el total de deuda bancaria que os señalo aquí y comparadlo con las partidas de remuneración a accionistas o variación del circulante. Dicho de otro modo, con no retribuir al accionista durante un solo año, cancelamos toda la deuda, o lo que es lo mismo, aquí la empresa elige al prestamista y no al revés, muy importante en momentos de dificultad, insisto. Sobre la variación del circulante, vemos que aparece el aumento de stock como elemento defensivo ante escasez y subidas de precio que comentaba antes. Y ya que estoy aquí, voy a usar este concepto como puente para moverme a los flujos de efectivo. Empezando con las actividades de explotación, vemos que, con un resultado contable superior al de 2021, nos quedamos con un CFO un 45% inferior. ¿Y quién es el culpable? Pues aquí lo tenéis, igual como lo teníais en la diapositiva de la deuda que os acabo de poner. 106 millones de euros de variación de circulante que la empresa tiene que financiar. Lo que nos viene a indicar esta partida es que la empresa ha tenido que poner mucho dinero para financiar el ciclo de su negocio ordinario. Pagar antes a los proveedores, aumentar stocks, cobrar más tarde de los clientes. Son algunos ejemplos que explican un empeoramiento en esta línea,
y al revés cuando el símbolo lo tenéis en negativo. Si Viscofan estuviera muy apretada en términos de deuda, estos hechos son los que acaban forzando que se produzca la clásica subida de dividendo de 1 céntimo o incluso un recorte. Pero como aquí vamos más holgados, la empresa anticipa el dinero para financiar el circulante sin problemas y a seguir. Obviamente, todo tiene un límite, pero lo más probable es que esto se acabe regulando a medida que los precios se vayan estabilizando junto con la desaparición de las situaciones de estrés en cadenas de suministro, etc. Como curiosidad, si desglosamos las partidas del circulante, vemos que la que más empeora las fotos de los flujos es la de inventarios, seguida de las cuentas por cobrar. Como os decía, fijaros en la curiosidad de que la cifra de deuda neta es casi idéntica al cambio en el circulante. O dicho de otro modo, en condiciones más estables, Viscofan hubiera cerrado 2022 con deuda neta cero. El dinero metido como inversión ha sido un 20% superior al de 2021, y la subida se explica en su totalidad por la cifra de CAPEX que os señalo aquí. En 2022 se han invertido más de 125 millones destinados a ampliar la capacidad productiva y a mejorar la existente, es decir, inversiones tanto en mantenimiento como en crecimiento. Así pues, el año que acabamos de cerrar ha marcado un máximo histórico en lo que a inversión se refiere. La empresa ha cumplido con casi la totalidad de las inversiones que tenía previstas. ¿Y qué significa esto? Pues menos dinero hipotecado en los próximos ejercicios, o sea, posibilidad de reducir la poca deuda que hemos visto antes y alta capacidad para incrementar la remuneración a los accionistas. Finalmente, los flujos de financiación no haría falta verlos para esperar un incremento de la deuda financiera de la empresa, tal como muestran los datos que os señalo ahora. Los 58 millones positivos, junto con otros 40 que ha tomado de la caja y que no he comentado en el balance, explican el aumento de la deuda neta que habéis visto en la diapositiva del gráfico que he puesto antes. Sinceramente, señoras y señores, todo muy limpio. Lo que tenemos aquí es un negocio que va ligero de deuda, la sube un poco para invertir y luego exprime las nuevas inversiones para volver a bajar el apalancamiento y repetir el proceso. Una pedazo de empresa de la que me siento muy orgulloso de llevar en cartera. Hay poco que criticar aquí. Para los próximos ejercicios, lo que yo esperaría es rentabilizar las nuevas inversiones, volver a bajar un poco la deuda y normalizar el circulante. A partir de aquí, con todo esto cumplido, que lo veo más que factible, y con la mirada puesta más en el medio plazo, habría que volver a estudiar nuevas oportunidades de inversión. Mientras sigan ejecutando así, iré de la mano con ellos. Comentadas las principales métricas, os voy a dejar por aquí algunas imágenes para hablar del mercado de las envolturas. Como podéis ver en la mayoría de los ejercicios, Viscofan consigue crecer en volúmenes algo más que el mercado, lo que sigue reforzando su posición de liderazgo. Aquí una comparativa con los 7 principales players donde se ve gráficamente la ventaja competitiva de Viscofan, al ser la única empresa que opera con las 4 principales tecnologías y, por qué no decirlo, por hacer las cosas bien, que hay que sentirse orgullosos de lo que tenemos en casa por mucho que algunos nos quieran hacer creer lo contrario. Y antes de pasar al guidance para 2023 y a la valoración, dejadme hablaros de algo que Viscofan llama Beyond 25, o lo que es lo mismo, de su plan estratégico hasta 2025, que ya os avanzo que viene cumpliendo sobradamente. Este plan, anunciado hace ya más de un año, prevé alcanzar los 1,3 billions de ingresos en 2025, a través de fortalecer el liderazgo en el negocio tradicional y crecer y ganar tamaño en el segmento que ellos llaman nuevo negocio. Mientras hablo, os he ido pasando los diferentes proyectos por mercados, donde se observa cómo la empresa tiene muy presente la necesidad de seguir empujando si quiere continuar con la tendencia de ser el líder del mercado sin dejar de arañar continuamente cuota a sus competidores. Como podéis ver, esperan un crecimiento anualizado de los ingresos de más del 10%. Con los datos del 2022 ya estarían en la franja de lo que deberían llevar a cierre de 2024, así que easy. Finalmente, vamos a ver el guidance que da la compañía para 2023 y a cerrar con lo que podría ser una valoración justa sin olvidar la parte del dividendo, que de alguna manera tengo que seguir haciendo honor al nombre del canal. Para el año que viene, la empresa estima que sus ingresos crezcan alrededor del 10%, con un resultado neto que escalaría algo más, seguramente a consecuencia de recuperar algo de márgenes combinado con menores inversiones por todo lo que ya he explicado. Así pues, si cogemos la franja media del resultado que nos dan, que serían unos 156 millones de beneficio, la tendríamos cotizando ahora mismo a unas 19-20 veces de 2023, que coincide a la perfección con su media histórica de 5 o 10 años. Es decir, ¿la cotización ha subido? Sí. ¿La empresa está más cara? Pues con esos datos, no. Ojo con confundir alto con caro y bajo con barato. Y como siempre, me sigo poniendo muy pesado con el tema de disclaimers. No digo que cerréis YouTube,
y os vayáis al broker a comprar. Cada inversor tiene que tomar sus decisiones. Solo intento luchar contra la clásica mirada al gráfico sin profundizar que tanto daño ha hecho a los inversores, tanto por comprar en valles como para no querer comprar en picos, demostrando posteriormente la mala idea que ha sido una u otra cosa. Dicho esto, y teniendo en cuenta que nos creamos las previsiones de la empresa, ¿es justo pagar 19-20 veces por Viscofan? Pues a mi juicio no es descabellado. Personalmente intentaría ser algo más exigente con el precio, puesto que no tengo tan claro que las dificultades de 2022 se vayan a revertir tan pronto. Además, a nuestras estimaciones siempre hay que meter margen de seguridad por si algo falla, de modo que yo sería algo más conservador, pero sin pasarse. Leo gente pagar 25 veces por empresas del sector consumo defensivo mucho más estancadas que Viscofan, simplemente por ser más famosas. Y la realidad es que luego, la mejor tier la teníamos al lado de casa. Cuidado con esto. Observad cómo, tal como os acabo de comentar, la buena marcha del negocio ha hecho que la empresa actualice sus previsiones para 2025 al alza. Y ahora espera que los ingresos estén casi en 1,5 billions versus los 1,3 billions pronosticados a finales de 2021. Y hablando de dividendo, aquí podéis ver que en 2022 la empresa ha pagado 1,95 euros por acción, que representan un 6% más de lo que pagó en 2021, donde la subida fue algo más del 8%. Como podéis ver, el payout se sitúa alrededor del 65%, algo completamente sostenible y más teniendo en cuenta que las condiciones han sido duras tanto a nivel macro como de inversiones. Mirándolo en términos de flujo de caja libre, no vale la pena tomar los datos de 2022 sin ajustar, ya que el CAPEX es casi lo mismo que el flujo de caja operativo. Con una variación del circulante de 0 euros, nos iríamos a un payout free cash flow del 76%, que ya vemos que está más apretado que el que nos sale tomando beneficios contables. El de 2021, aplicando los mismos ajustes, estaría sobre el 73%. Así pues, yo no esperaría crecimientos de dividendo muy elevados. Bien es cierto que la bajada de las inversiones liberará efectivo, pero, por otro lado, y según la política que suele seguir la empresa, es probable que parte de ese efectivo se use para volver a bajar la deuda. Al final, eso también nos beneficia a los accionistas por todo lo que comentaba de la opcionalidad y seguridad. Resumiendo, creo que los dividendos crecerán, pero la magnitud de la subida va a depender de dos factores. Primero, de cómo evolucionen las condiciones macro y las dificultades que he mencionado durante el vídeo. Y segundo, de cómo quiera asignar la directiva el flujo de caja libre, eligiendo entre acelerar la devolución de la deuda o la remuneración al accionista. Sinceramente, me da igual. Ese dinero es de los accionistas, y a ellos volverá de una forma u otra. Cierro con un par de comentarios. El primero es que me ha gustado mucho la forma de presentar las cuentas de la empresa, desglosando las partidas más problemáticas entre comillas y mostrando la información de forma muy clara. Finalmente, os animo a suscribiros al canal, así como dejar vuestro like y algún comentario. El anterior vídeo sobre Disney y Comcast y el mundo del streaming fue para mí uno de los mejores del canal, aunque creo que la duración fue algo superior a lo que la gente suele preferir. Aprovechad los comentarios para darme feedback. Ya sabéis que podéis pedir análisis de cuentas, formación, en fin, lo que cada uno prefiera encontrarse aquí. Obviamente no puedo hacerlo todo, pero sí os aseguro que leo el 100% de los comentarios tanto aquí como en Twitter, y de hecho los contesto todos. Un fuerte abrazo y buenas inversiones. Nos vemos en el siguiente.